Que lees no es una plegaria en demanda de amor, es un urgente deseo de que abandones ese mundo deteriorado donde plantas tus estériles horizontes. Eres mi hijo. Sé que hay un hálito de nobleza en tu corazón y en tu cerebro. Abandona todo lo superfluo que te rodea. Vives solo para los tuyos, no tienes más que a tu madre, tu esposa y compañera. ¿Qué clase de hombre obliga a su propio padre a vivir en las sombras durante 22 años? ¿Qué secretos tan turbios puede esconder alguien para prohibirle a quien le dio la vida que abra la boca? ¿Y si te dijera que mientras Fidel Albiac se paseaba en platós de televisión como un ser de luz, su padre vivía en un silencio forzado, amenazado, escondido del mundo? ¿Y si te contara que ese mismo padre, justo antes de morir, decidió revelarse y grabar su testimonio para que nadie pudiera callarlo nunca más? ¿Y si te revelara que esos videos están saliendo ahora, uno tras otro, sin que Fidel pueda hacer nada para pararlos, y que lo que dicen podría destruir para siempre la imagen impoluta que tanto se ha esforzado en construir? Hoy te voy a contar la historia más escalofriante que ha salido a la luz sobre Fidel Albiac. La historia de un padre silenciado. La historia de un hijo que prefirió enterrar a su familia antes que arriesgar su reputación. La historia de un escritor que vivió 22 años sin poder hablar, sin poder publicar, sin poder ser conocido, porque su propio hijo se lo prohibía. Y la historia de cómo ese hombre, en sus últimos días de vida, decidió que ya no le importaban las amenazas, que ya no le daba miedo la rabia de Fidel, y que iba a contar todo, absolutamente todo, aunque fuera desde la tumba. Prepárate porque lo que vas a escuchar no es un rumor, no es una especulación, es el testimonio de un padre agonizante que decidió liberar su conciencia antes de partir. Y es la prueba definitiva de que Fidel Albiac no es quien dice ser, que detrás de esa sonrisa calculada hay algo muy oscuro, algo que su propio padre conocía y algo que ahora, por fin, está saliendo a la luz. Septiembre de 2025. Paco Albiac, escritor sevillano de 70 y tantos años, muere en silencio. Su muerte pasa desapercibida durante semanas. Nadie lo anuncia. Nadie publica un comunicado. Su hijo Fidel, casado con una de las mujeres más famosas de España, no dice ni una palabra. Rocío Carrasco tampoco. Ni un homenaje. Ni una foto. Ni una mención en redes sociales. Nada. Como si no hubiera existido. Pero Paco Albiac sí existió. Y durante los últimos meses de su vida, mientras la enfermedad terminal lo devoraba, hizo algo que ninguno de los que lo conocían esperaba. Abrió un canal de YouTube, grabó videos, escribió un libro, y lo dejó todo programado para que saliera después de su muerte, porque sabía que mientras estuviera vivo, su hijo encontraría la forma de callarlo, igual que lo había hecho durante 22 años. Porque esa es la verdad que nadie te ha contado, que el padre de Fidel Albiac no vivía en el anonimato porque quisiera, vivía escondido porque se lo ordenaron, que no apareció nunca en televisión hablando de su hijo famoso porque fuera tímido, no habló porque se lo prohibieron, que no publicó sus libros con la promoción que merecían porque le faltara talento. No lo hizo porque alguien se encargó de que nadie lo conociera, y ese alguien era su propio hijo. Antonio David Flores fue el primero en destaparlo todo. En uno de sus directos, acompañado por Pablo González, el fotógrafo conocido como El Calvo, soltó la bomba. Empezó hablando del fallecimiento del padre de Fidel, de cómo había muerto semanas atrás y nadie lo sabía, de cómo la familia había guardado silencio absoluto. Y entonces lanzó la pregunta que dejó helados a miles de espectadores. ¿Qué miedo le tenía Fidel a su padre? Esa frase retumbó como un trueno, porque si realmente el padre de Fidel sabía algo tan gordo que podía destruir la imagen pública de su hijo, entonces todo cobraba sentido. El silencio, el aislamiento, los 22 años sin aparecer, todo era una estrategia para mantener a Paco callado, para que no contara lo que sabía, para que no arruinara lo que Fidel había construido. Y lo más escalofriante es que funcionó.
durante más de 2 décadas. Paco Albiach vivió a la sombra de su hijo, sin poder hablar, sin poder publicar libremente, sin poder ser reconocido como el suegro de Rocío Carrasco. Porque eso también se lo prohibieron. No le permitieron conocer a Rocío. No le dejaron ser parte de la familia. Lo mantuvieron alejado, como si fuera una vergüenza, como si su existencia pudiera contaminar la imagen de perfección que Fidel quería proyectar. Pero hay algo que Fidel no calculó, que su padre, en sus últimos meses, ya no tenía nada que perder, que cuando la muerte está cerca, el miedo desaparece, y que un hombre con una enfermedad terminal no tiene por qué seguir guardando secretos que no son suyos. Y Paco decidió hablar. Primero fue el libro. Se titula Conclusiones y está dedicado enteramente a su hijo. Pero no es un libro de amor, no es un homenaje, es una despedida cargada de dolor, de reproches velados, de frases que si las lees con atención te dejan sin respiración. No te dejo una herencia, te dejo una brújula. No apunta al norte, pero sí señala el lugar desde donde me despedí de ti. Esa frase que parece tan poética esconde un mensaje brutal, porque Paco no le está dejando dinero a su hijo, le está dejando una brújula moral, una guía para que encuentre el camino que perdió. Y cuando dice que no apunta al norte, está diciendo que Fidel está perdido, que se desvió del camino correcto, y que el lugar desde donde se despide no es un lugar de paz, sino de decepción. Pero hay otra frase en ese libro que es aún más demoledora. Una frase que Telecinco destacó en su programa Fiesta. Una frase que si la analizas, entiendes todo. Te recomiendo que abandones el mundo deteriorado donde plantas tus estériles. Mundo deteriorado. Plantas tus estériles. Palabras elegidas con cuidado. Palabras que suenan a literatura, pero que son puñales envueltos en seda. Porque Paco le está diciendo a su hijo que vive en un mundo podrido, un mundo que está mal, un mundo donde lo que siembra no da frutos, donde sus esfuerzos son estériles, vacíos, sin vida. ¿A qué mundo se refería? ¿Al mundo de la televisión? ¿Al mundo del dinero? ¿O a algo mucho más oscuro que nosotros no conocemos, pero que él sí conocía? Porque Paco vivió con Fidel cuando éste era joven, antes de la fama, antes de Rocío Carrasco, antes de convertirse en ese ser de luz que todos conocemos. Paco vio a su hijo crecer, lo vio tomar decisiones, lo vio relacionarse con ciertas personas, lo vio hacer ciertas cosas, y si hay alguien que conocía al verdadero Fidel, ese era su padre. Por eso le tenía miedo, por eso lo silenció durante 22 años, por eso no le permitió hablar, porque Paco sabía demasiado, y ese conocimiento era peligroso. Pero el libro no fue suficiente para Paco. Quería más. Quería asegurarse de que su voz se escuchara aunque él ya no estuviera. Así que hizo algo genial. Abrió un canal de YouTube, grabó varios videos y los programó para que se publicaran automáticamente después de su muerte. Videos que Fidel no puede borrar. Videos que Fidel no puede censurar. Videos que están saliendo ahora, semana tras semana, sin que nadie pueda pararlos. Y lo que dicen esos videos está poniendo los pelos de punta a medio mundo del corazón. En el primer video, Paco aparece en la cama del hospital, delgado, demacrado, con la voz temblorosa pero firme, y empieza a hablar, de años de soledad, de llamadas nunca contestadas, de una casa donde la luz se apagó cuando el éxito llegó. Habla de alguien muy cercano que le pidió mantenerse invisible para no enturbiar una imagen pública construida con esfuerzo. No menciona el nombre de su hijo, pero no hace falta. Todo el mundo entiende de quién habla. Y entonces suelta una frase que se ha viralizado por todas las redes sociales. Ya no temo a la oscuridad, porque hace años que vivo en ella. Esa frase es un grito de auxilio póstumo. Es la confesión de un hombre que vivió en la sombra durante 22 años, que se acostumbró a la oscuridad porque su hijo lo metió ahí y nunca lo sacó, que aprendió a vivir sin luz
porque alguien se la arrebató. Y cuando Antonio David escuchó ese video en directo, se le puso la piel de gallina. Paró la reproducción, miró a cámara y dijo lo que todos estaban pensando. Este hombre no callaba por vergüenza, callaba por miedo. Miedo a su hijo, miedo a las consecuencias, miedo a lo que Fidel podría hacerle si abría la boca. Y Pablo González, el fotógrafo que estaba con él, añadió algo aún más inquietante. Fidel tenía miedo de que su padre hablara porque su padre sabía demasiado. Y ese conocimiento era su punto débil. Ahí está la clave. Fidel no silenció a su padre por crueldad. Lo hizo por necesidad. Porque Paco era un peligro. Era el único que podía desmontar la narrativa. El único que conocía el pasado. El único que podía contar cosas que Fidel necesitaba que nunca salieran a la luz. Pero hay más. Porque según contó Antonio David, Paco había intentado publicar un libro hace años. Un libro sobre su vida, sobre su familia, sobre la relación con su hijo. Pero Fidel se lo prohibió. Rotundamente. Le dijo que no. Que ese libro no podía ver la luz. Que había cosas en ese manuscrito que no podían hacerse públicas. ¿Qué cosas? ¿Qué secretos contenía ese libro que nunca vio la luz? ¿Qué episodios del pasado de Fidel eran tan delicados que había que censurarlos? Nadie lo sabe, pero lo que está claro es que Fidel ejerció un control absoluto sobre la vida pública de su padre. Decidió qué podía publicar y qué no. Decidió si podía hablar o no. Decidió si podía ser conocido como el suegro de Rocío Carrasco o no. Y la respuesta siempre fue no. No hables, no publiques, no aparezcas. Quédate en la sombra. Esas eran las órdenes. Y Paco obedeció. Durante 22 años, hasta que la enfermedad terminal llegó. Y entonces algo cambió. Porque cuando la muerte te mira a los ojos, el miedo se evapora. Y Paco decidió que ya no iba a callar más. En otro de sus videos, grabado también desde el hospital, Paco habla de una verdad que le fue arrebatada. De años guardando secretos que no eran suyos. De vivir escondido para proteger una imagen que no le pertenecía. El que calla no siempre otorga. A veces calla quien teme destruir con su verdad. Esa frase es demoledora. Porque Paco está diciendo claramente que callaba porque su verdad podía destruir algo. ¿Destruir qué? ¿La reputación de Fidel? ¿El matrimonio con Rocío? ¿La imagen pública de la familia? Todo apunta a que sí. A que Paco tenía información que podía hundir a su hijo. Y que por eso lo mantuvieron callado. Con amenazas. Con presiones. Con el chantaje emocional de un hijo que le decía que si hablaba, lo iba a destruir todo. Y Paco, por amor, por lealtad, o simplemente por miedo, calló, pero guardó rencor. Un rencor que se fue acumulando durante más de 2 décadas. Un rencor que explotó en sus últimos días de vida. Porque en sus escritos finales no hay ni una sola palabra de cariño hacia Fidel. Ni una. Habla del calor de los médicos, del apoyo de las enfermeras, de las manos que curan el miedo. Pero de su hijo, nada. Ni una mención afectuosa, ni una palabra de perdón, ni un te quiero. Solo frialdad, solo reproches velados, solo dolor. Y eso, para quienes conocen la historia, es una indirecta brutal. Porque Paco está diciendo que encontró más cariño en extraños que en su propia sangre. Que las enfermeras le dieron más consuelo que su hijo. Que los médicos le ofrecieron más compañía que Fidel. Es la forma más elegante de decir que Fidel lo abandonó. Que estuvo ausente. Que no lo acompañó en sus últimos días. O que si lo hizo, fue de forma fría, distante, sin el amor que un padre merece de un hijo. Y Antonio David, que conoce muy bien lo que es ser atacado públicamente, que sabe lo que es que te construyan una narrativa falsa, lo vio clarísimo. Si Paco callaba durante 22 años, no era por amor, era por miedo. Y el miedo nunca es gratuito. Siempre hay una razón, siempre hay algo que temer. Y en este caso, lo que Paco temía era a Fidel.
a lo que Fidel podía hacerle si hablaba, a las represalias, a las demandas, a ser borrado completamente, porque esa es la especialidad de Fidel: borrar a la gente, hacerla desaparecer, controlar quién habla y quién calla, amenazar con querellas, llamar a directores de programas, presionar a periodistas. Todo para que nadie cuente lo que no debe contarse. Y con su padre hizo lo mismo. Lo borró, lo hizo invisible, como si no existiera. Y cuando Paco intentaba salir a la luz, ahí estaba Fidel para meterlo de nuevo en la sombra. Pero los muertos no obedecen. Los muertos no tienen miedo. Y Paco, desde su tumba, está hablando más fuerte que nunca. El segundo video fue aún más contundente. Paco, con la voz casi apagada, dice algo que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Durante años callé porque pensé que proteger era amar. Ahora sé que callar fue destruirme a mí mismo. Esa confesión es brutal, porque Paco está diciendo que se equivocó, que callar no protegió a nadie, solo lo destruyó a él, que sacrificó su voz, su carrera, su dignidad, pensando que así ayudaba a su hijo, y que se dio cuenta demasiado tarde de que solo se estaba haciendo daño a sí mismo. Y entonces viene la frase más demoledora de todas. Me pidieron no hablar de ella y cumplí. Pero la verdad siempre encuentra la forma de respirar. ¿A quién se refiere con ese ella? Muchos piensan que habla de Rocío Carrasco, que Fidel le pidió específicamente que no hablara de Rocío, que no contara cosas sobre ella, que no diera su opinión, que no apareciera en ningún sitio mencionándola. Y Paco obedeció. Pero ahora, desde la muerte, está insinuando que hay cosas sobre Rocío que él conoce, cosas que le pidieron callar, cosas que si salieran a la luz cambiarían la percepción pública de todo. Antonio David, cuando escuchó eso, no pudo contenerse. Si esa mujer aparece en los escritos de Paco, entonces ya no estamos hablando solo de una historia familiar. Estamos hablando de una estrategia de silencio planificada. Exacto. Porque si Fidel le pidió a su padre que no hablara de Rocío, es porque había algo que proteger, algo que no podía saberse, algo que Paco conocía y que podía ser peligroso. ¿Qué era? No lo sabemos. Pero el simple hecho de que Paco lo mencione ya es suficiente para generar dudas, para que la gente se pregunte qué pasó, qué sabe Paco que nosotros no sabemos, qué secretos guarda esa familia que necesitan tanto silencio. Y luego está la carta final, la última carta de Paco, publicada en su blog personal después de su muerte. Una carta titulada Carta a quien nunca quiso escuchar. Y en ella, Paco se despide, no con rabia, no con venganza, sino con una tristeza infinita. He vivido 22 años entre sombras que no eran mías. Creí que proteger era amar, pero descubrí que el amor no se impone, se ofrece. Esa frase resume todo. Paco vivió en sombras que no eran suyas. Es decir, vivió escondido no por él, sino por su hijo. Aceptó vivir en la oscuridad para que Fidel pudiera brillar. Y creyó que eso era amor. Pero se dio cuenta de que el amor de verdad no se impone, no se ordena, se ofrece libremente. Y si Fidel lo hubiera amado de verdad, nunca le habría pedido que desapareciera. Y entonces viene el golpe final. No escribo para señalar, sino para liberar. Quien quiera entender, entenderá. Quien no, seguirá prisionero de su mentira. Ahí Paco está diciendo que su objetivo no es hundir a Fidel. Es liberarse a sí mismo, liberar su conciencia, contar su verdad. Y el que quiera entenderlo, lo entenderá. El que no, seguirá viviendo en la mentira que Fidel ha construido. Y esa mentira es la imagen del ser de luz, la imagen del hombre perfecto, la imagen del marido abnegado que cuida de Rocío, la imagen del tipo discreto y bondadoso. Pero Paco, con sus palabras, está diciendo que eso es falso, que detrás de esa fachada hay otra cosa. Hay frialdad, hay control, hay manipulación, hay secretos,
hay sombras. Y Antonio David, que lleva años diciendo lo mismo, se sintió reivindicado. Este hombre murió en paz porque dijo lo que tenía que decir. Y si Fidel no habla, será porque sabe que cualquier palabra suya podría confirmar lo que todos ya intuimos. Exacto, porque Fidel y Rocío están callados. Completamente callados. No han hecho ningún comunicado sobre la muerte de Paco. No han publicado nada en redes. No han salido a desmentir nada de lo que se está diciendo. Y ese silencio es ensordecedor. Porque si todo fuera mentira, si Paco estuviera delirando, si Antonio David estuviera inventando, ¿por qué no salir a decirlo? ¿Por qué no defenderse? ¿Por qué no aclarar las cosas? Pero no lo hacen. Y eso solo alimenta la sospecha. Porque el que calla, otorga. Y Fidel está callando. Lo cual significa que sabe que si habla, va a meter la pata. Que si intenta desmentir, van a salir más cosas. Que si abre la boca, va a confirmar lo que todos ya sospechan. Que su padre tenía razón. Que vivió en un mundo deteriorado. Que plantó semillas estériles. Que construyó una imagen falsa. Y que esa imagen se está desmoronando. Porque ahora todo el mundo habla de Fidel Albiac de otra manera. Ya no es el ser de luz. Es el hombre que silenció a su padre. El hijo que mantuvo a su familia escondida. El tipo que controla, que manipula, que amenaza. Y esa percepción, una vez sembrada, es muy difícil de borrar. Mientras tanto, los videos de Paco siguen saliendo. Según Antonio David, hay más material grabado, más testimonios, más cartas, más fragmentos de ese manuscrito que nunca pudo publicar. Y todo está programado para ir saliendo poco a poco, como si Paco hubiera dejado una bomba de tiempo. Una bomba que va explotando en cámara lenta. Cada semana, un video nuevo. Cada semana, una revelación nueva. Cada semana, un golpe nuevo a la imagen de Fidel. Y lo más irónico de todo es que Fidel, el hombre que siempre controló todo, no puede controlar esto. No puede parar los videos. No puede borrarlos. No puede censurarlos. Porque están en una plataforma pública. Programados por el propio Paco. Y saldrán quiera Fidel o no. Por primera vez en 22 años, su padre tiene voz. Y esa voz está diciendo cosas que Fidel nunca quiso que se dijeran. Hay gente que dice que Paco exagera, que está resentido, que la relación entre padre e hijo siempre fue complicada y que es normal que hubiera distancia. Pero eso no explica los 22 años de silencio, ni el libro censurado, ni las llamadas nunca contestadas, ni el hecho de que ni siquiera le permitieran conocer a Rocío Carrasco. Porque eso va más allá de una simple distancia familiar. Eso es control, eso es censura, eso es mantener a alguien escondido deliberadamente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tenía que esconder Fidel? ¿Qué sabía Paco que era tan peligroso? Algunos dicen que se trata de su pasado en Sevilla, de cosas que hizo antes de ser famoso, de relaciones que tuvo, de decisiones que tomó, cosas que no encajan con la imagen que ahora proyecta. Otros van más lejos. Dicen que Paco conocía detalles sobre la relación entre Fidel y Rocío, sobre cómo se conocieron, sobre cómo empezó todo, sobre cosas que pasaron en esa casa que nadie más sabe. Y otros, los más atrevidos, insinúan que Paco sabía cosas sobre el comportamiento de Fidel, sobre su carácter, sobre cómo trata a la gente cuando no hay cámaras, sobre el verdadero Fidel que se esconde detrás de la sonrisa. Sea lo que sea, lo cierto es que Fidel hizo todo lo posible por mantener a su padre en silencio. Y ahora que Paco está muerto, ya no puede hacer nada, solo callar y esperar a que pase la tormenta. Pero esta tormenta no va a pasar pronto, porque cada vez más gente habla del tema, cada vez más colaboradores se atreven a señalar a Fidel, cada vez más programas analizan las palabras de Paco, y cada vez más espectadores se dan cuenta de que algo no cuadra, que un hombre de luz no esconde a su padre durante 22 años, que un hombre bondadoso no censura a su familia, que un hombre de bien
no vive rodeado de silencios forzados. Y Fidel, lo quiera o no, va a tener que enfrentarse a esto. Porque la muerte de Paco no es el final de la historia. Es el principio de que la verdad salga a la luz, el principio de que los secretos se destapen, el principio de que la fachada se derrumbe. Porque Paco, desde su tumba, está haciendo lo que nunca pudo hacer en vida: hablar, contar, revelar, y nadie, ni siquiera Fidel, puede callarlo ahora. Y esa es la mayor ironía de todas, que el hombre que intentó borrar a su padre de la historia va a ser recordado por lo que su padre contó, que el hijo que impuso el silencio va a ser definido por la voz del padre, que Fidel Albiac, el ser de luz, va a quedar marcado para siempre por las sombras que su padre destapó, y Antonio David, que conoce muy bien lo que es ser señalado, que sabe lo que es que te construyan una narrativa falsa, que ha vivido años luchando contra una imagen que no le representa, lo ve clarísimo. Esto no va de herencias ni de dinero, va de conciencia. Y lo que Paco quería era liberar la suya antes de irse. Y lo consiguió. Liberó su conciencia, dijo lo que tenía que decir y dejó su verdad grabada para que nadie pudiera borrarla nunca. Ahora queda esperar. Esperar a que salgan los siguientes videos. Esperar a que aparezcan más cartas. Esperar a que alguien más se atreva a hablar. Porque si Paco rompió el silencio, otros pueden seguir su ejemplo. Otros que también saben cosas. Otros que también han callado por miedo. Otros que también están cansados de guardar secretos que no son suyos. Y cuando eso pase, cuando más voces se unan, cuando más testimonios salgan, la imagen de Fidel Albiac va a quedar destrozada. Porque no se puede sostener una mentira cuando la verdad viene de tantos lados. No se puede mantener una fachada cuando todos señalan las grietas. Y Fidel lo sabe. Por eso calla. Por eso se esconde. Por eso no da la cara. Porque sabe que si habla, va a empeorar las cosas. Que si intenta defenderse, van a salir más detalles. Que si abre la boca, va a confirmarlo todo. Así que elige el silencio. El mismo silencio que impuso a su padre. El mismo silencio que ahora se vuelve en su contra. Porque los silencios siempre gritan. Y este silencio está gritando más fuerte que nunca. La historia de Paco Albiac es la historia de un hombre que vivió callado y murió hablando. Que soportó 22 años de sombra para que en sus últimos días pudiera brillar. Que aguantó el abandono, la frialdad, la censura, hasta que ya no pudo más. Y entonces decidió que ya no le importaba, que iba a contar su verdad, aunque Fidel lo odiara por ello. Y lo hizo. Grabó sus videos, escribió su libro, dejó sus cartas, y lo programó todo para que saliera después de su muerte, porque sabía que mientras estuviera vivo, Fidel encontraría la forma de pararlo. Pero muerto, nadie puede callarlo, y esa es su venganza. No una venganza de odio, sino una venganza de verdad, de justicia, de decir basta, de liberarse, de recuperar su voz, de ser escuchado por fin. Y nosotros, los que estamos viendo esto desde fuera, tenemos la responsabilidad de escucharlo, de no dejar que su testimonio se pierda, de no permitir que Fidel y Rocío entierren esta historia como han enterrado tantas otras, de exigir que se hable, de preguntar, de investigar, de no tragarnos la versión oficial, porque si algo nos ha enseñado Paco Albiac es que los silencios siempre esconden algo, y que cuando alguien te pide callar, es porque tiene miedo de lo que puedas decir. Fidel tuvo miedo de su padre, y ese miedo lo delató, porque si no hubiera nada que ocultar, no habría necesitado silenciarlo. Pero lo hizo, durante 22 años. Y ahora está pagando el precio, porque la verdad siempre sale. Tarde o temprano, de una forma u otra. Y en este caso, salió de la forma más inesperada, de la boca de un muerto que se negó a morir callado. Y esa verdad, aunque todavía incompleta, aunque todavía llena de preguntas, ya está cambiando la percepción de todo. Ya está abriendo ojos, ya está generando dudas,
ya está resquebrajando la imagen del ser de luz. Y cuando todo termine, cuando todos los videos se hayan publicado, cuando todas las cartas se hayan leído, cuando todos los secretos se hayan destapado, Fidel Albiac ya no será el mismo. Su reputación quedará manchada para siempre. Y todo por culpa del padre que intentó borrar. Porque al final, la mayor ironía de esta historia es que Fidel consiguió lo contrario de lo que quería. Quería que nadie conociera a su padre. Y ahora todo el mundo habla de él. Quería que Paco permaneciera en la sombra. Y ahora Paco es el protagonista. Quería que su voz no se escuchara. Y ahora esa voz resuena más fuerte que nunca. Y Fidel, el hombre que siempre controló el relato, ha perdido el control. Y no lo va a recuperar. Porque los muertos no negocian. Los muertos no se asustan. Los muertos no callan. Y Paco Albiac, desde su tumba, está hablando. Y va a seguir hablando. Video tras video. Carta tras carta. Palabra tras palabra. Hasta que toda la verdad salga a la luz. Y cuando eso pase, ya nada será igual.